la historia del corto es muy significativa porque pues me tomó 30 años terminarlo. Y básicamente me tomó 30 años terminarlo no por capricho, sino porque en un principio la historia la habíamos escrito Paula y yo para un concurso que era Bogotá 2016 y en 1997, que era el año en el que estábamos, decidimos participar en esa convocatoria. Entonces escribimos un corto con ese final en el futuro. Y yo tenía la idea de filmar unas partes del corto con una película que había traído de Cuba, que había además forzado varios años de la cama a la nevera y de la nevera a la cama durante 4 años para que la película se forzara, para que generara hielo, para que tuviera grano, como tratando de encontrar ese look film de la película antigua y claro, me expuse mucho y al momento de rodar, aunque unas partes del final lo rodé con una Kodak Vision, que es una película en ese momento nueva, el final se perdió, se subexpuso totalmente y lo que se pudo hacer fue muy poco porque era por refilmar otra historia en cine, ni siquiera había terminado el primer proceso para buscar presupuesto y refilmar, y dos, era como ver cómo organizar ese material. Y cuando ya estaba listo para filmar un nuevo final, llamé al laboratorio donde estaba la película y el laboratorio tuvo un accidente, se inundaron y se perdió muchísimo material. Entre ese material perdido pues estaba mi corto. Yo tenía un telecine en Betacam y le había sacado una copia original en VHS y con las dos cosas logré rescatar material y armar este nuevo corto, ya con tecnología de la época, ya con equipo nuevo. Escribí un nuevo final donde Paula envejece 25 años real en la historia e hila todo el resto de la historia que había quedado suelta en ese momento para la historia original de la convocatoria. Y lo que van a ver básicamente es eso, es una nueva historia que está hilando el material original de un corto que no fue y que termina siendo, para mí, yo le digo un pequeño Frankenstein porque tiene, así como la técnica de filmación, la historia y su historia, también tiene, está hecha a punta de pedazos, de retazos. Cuando yo me voy a estudiar cine a San Antonio de los Baños, yo me fui con una idea y era termino de estudiar y me devuelvo al menos con una película, porque en ese entonces comprar películas de cine aquí en Colombia no era fácil, no habían almacenes, creo que todavía no es fácil, y en Cuba sabía que era posible, entonces yo logré conseguirme 4 latas de 16 milímetros, 2 Kodak, 2 Fuji, y me las traje con la idea de hacer un corto. La historia era completamente diferente, era un poco más light, un poco más jocosa, pensando como en un final más tranquilo, pero como se usaron el mismo material, como se usó el mismo material, pues obviamente el contenido se mantiene en su esencia, su espíritu, porque yo había hecho un contenido de muchas imágenes muy simbólicas. Fue mostrado solo en festivales de cine, el corto lo terminé de editar en el 2022 y en el 2023 yo le di un año de participación al cortometraje en diversos festivales de cine. Desde el año 2023 estuve como concentrado en que el corto se mostrara, lo vieran, participara. Y el corto afortunadamente recibió este premio en el Festival de Cine de Mumbai como mejor corto experimental. Sí, estoy muy agradecido con mis amigos porque si algo me dejó el corto fue eso, como estas amistades tan bonitas, porque desde ahí, incluso contigo, la época en que yo empecé a trabajar, 97 más o menos, eh, me encuentro como con la mayoría de amigos que hasta el día de hoy me acompañan, incluida tú, Ramiro y todos los que salen en el corto, y muchísimos más que hacen parte como de ese círculo que se forjó en esa época. Entonces yo creo que el mayor premio sí es la amistad con tanta gente. De hecho, por eso la historia está montada en un bucle que lo que hace es hilar esas imágenes del pasado en una historia del presente con los 27 años que han pasado y la protagonista sufre su transformación en escena. Por lo menos otras 5 más que son personajes que se quedaron entre el tintero con la pérdida del final. Habían 2 personajes más que los interpretaba Sandra Guzmán, Iván Gutiérrez también, el otro,
quería contar una historia que fuera como antigua, que se pudiera contar desde la imagen, desde el contenido de los personajes, sus actuaciones, que no hubiese necesidad de hablar tanto, sino que como que la gente se disfrute un viaje al interior de unos personajes que solo te pueden hablar 2 segundos en pantalla y de un corto muy chiquito que no alcanza ni a los 7 minutos y medio, donde tienes que hilar esta historia que termina siendo compleja por lo Frankenstein y que bueno, y espero también que así como compleja también sea disfrutable